venimos a hablar de las entrevistas, de cómo prepararte para una entrevista de trabajo. Y lo primero que quiero hacer es cómo sacar esos nervios, como siempre digo, cuando voy a entrevistar a alguien o a una persona uno a uno o un grupo de personas, piénsenlo como si fuese una conversación, porque realmente es una conversación. Esto no va a ser un examen, no va a ser un test, no. Es una conversación para conocer personas. Y les vamos a preguntar cosas que ustedes saben porque es su vida. Así que ese es el primer paso y con la mentalidad que tienen que ir a una entrevista de trabajo. Y obviamente es fácil decirlo desde mi lado como reclutador, pero también entiendo los... Qué complicado la verdad, sí. Pero también entiendo los nervios, porque yo también fui candidato, yo también estuve del otro lado de la mesa siendo entrevistado y sabía de esos nervios, de los miedos que te pasan por la cabeza. Pero es por algo natural, porque es una oportunidad importante, es algo eh, trascendente que va a pasar en tu vida, una entrevista de trabajo que te puede cambiar lo que es tu carrera profesional, tu carrera, tu vida personal. Entonces son entendibles esos nervios. Pero también hay que bajarlos. Hay que saber que vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de nuestra vida y vamos a charlar con otra persona. Así que hoy también te voy a dar, además de te voy a dar más consejos para prepararte para una entrevista de trabajo y que puedas aprovechar esa oportunidad que se está dando. Un paso muy importante es entender que los reclutadores no buscamos robots, no buscamos personas perfectas, porque no existen. Nosotros buscamos, como dice la palabra, a personas. Obviamente está buenísimo tener en el currículum un título extraordinario, una experiencia increíble de trabajo, pero lo que realmente se busca en una entrevista de trabajo es ver cómo es la persona en sí. Por lo menos en el lugar donde yo trabajo, importa mucho, mucho la actitud y la personalidad, las ganas de aprender, las ganas de trabajar de la persona más que la experiencia. Obviamente si llegan a la entrevista es porque cumplen los requisitos que solicita el puesto, pero ahí en la entrevista donde están hablando, donde se están conociendo a más personas, lo que prima es la personalidad, la actitud que demuestra a la hora de ser entrevistado. Encima es un rasgo sumamente importante y que están tomando un montón de empresas, la actitud más que todas las habilidades o el conocimiento que pueda llegar a tener una persona. Hay tres cosas que te van a marcar la diferencia en una entrevista de trabajo. Primero, saber contar tu historia, saber quién sos, saber cómo llegaste hasta acá, todo el proceso que hiciste, saber contarlo. Yo siempre doy un consejo de que practiquen o se armen un speech, no de memoria, pero sí saber qué van a decir para el momento de la entrevista. Obviamente, no de memoria, tiene que ser natural, pero en 2 minutos vos tenés que saber cómo contar tu historia y toda tu experiencia laboral. También es un momento importante y habla esto de la actitud, el mostrar un interés genuino por entrar a la empresa, por entrar a esa posición, que no sea desesperación, mostrar que vos querés estar ahí, que tenés valor para aportar, pero que no sea una desesperación porque eso también te puede jugar en contra. Y obviamente tenés que transmitir confianza, pero ojo, ojo, sin soberbia, porque la soberbia también es algo malo, se puede ver como algo malo. Así que transmitir confianza, pero sin soberbia. Estos tres puntos son fundamentales porque la gente se concentra tanto en responder bien que se olvida de conectar con las personas. Y el reclutador, a mí me pasa, es una persona también. Y busca esa conexión, busca esa persona que se parezca o tenga eh, lo más similar posible a los valores y la cultura de la compañía a la que está entrando. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Y como te dije antes, no hay que aprenderse frases de memoria, no hay que aprenderse respuestas perfectas o preguntas increíbles. Tenés que tener en cuenta ciertos aspectos, pero por ejemplo, saber de la industria o la empresa a la que estás yendo, del puesto, los requisitos, qué hace el puesto, es indispensable para vos poder demostrar lo que sabes y armar de tu experiencia laboral algo acorde a lo que están pidiendo. También es sumamente importante que sepas lo que pones en el currículum porque seguramente te van a preguntar sobre eso para que profundices sobre tus experiencias, sobre los estudios que realizaste, sobre las habilidades que tenés. Así que importante estudiar
porque hay veces que te van a preguntar cosas que ni siquiera vos sabías que tenías en el currículum. Otro punto súper importante, nosotros podemos tener un montón de experiencias, pero quizás no sabemos contar todos los logros que obtuvimos o todas las cosas que hicimos importantes que pueden reforzar nuestra idea o nuestra propuesta de trabajar acá. Entonces, sumamente importante también aprender a contar lo que hiciste en cada puesto de trabajo. No solo es tarea de atención al cliente, sino saber contar cómo desarrollaste esa atención al cliente. Y no perfecta, sino con los errores que obtuviste, qué aprendiste y cómo lo estás haciendo actualmente. Y obviamente que esto también demuestra un interés. Pensate una o dos preguntas que puedes hacerle al entrevistador. No tienen que ser preguntas que hayan aparecido ahí en la entrevista o que las haya dicho la persona. Tienen que ser preguntas que demuestren tus ganas de estar acá en, en el lugar de trabajo. En las entrevistas te pueden pasar un montón de cosas, pero no puedes cometer estos errores que te pueden hacer caer una oportunidad sumamente importante. Por ejemplo, como decíamos antes, y viene atado a lo anterior, que no puedes ir a la entrevista sin conocer bien la empresa a la que estás yendo. No podés no conocer qué hace esa empresa o qué hace el puesto al que estás aplicando. Otra cosa que no puedes hacer nunca es hablar mal de trabajos anteriores. No porque no te haya pasado, un montón de personas trabajamos en lugares feos, en lugares que nos maltrataron, en lugares que no nos dieron oportunidades, pero contarlo en una entrevista habla más de vos que de la empresa anterior. Así que tené cuidado con eso y si vas a contar una experiencia negativa o mala o no tan buena que tuviste en trabajos anteriores, contala desde otro punto, de el ambiente no era bueno, pero yo me trataba de enfocar en mi trabajo, entonces trataba de revertir la situación, que, que sea un cuento positivo o que demuestre una actitud positiva por tu parte, no solo de crítica hacia otras personas o hacia otras compañías. Y algo que no puedes hacer nunca, porque puede salir muy mal, es sobreactuar. Tenés que ser vos mismo, vos mismo. No por sobreactuar, no tenés que demostrar mucho más. Solo tenés que demostrar lo que sabés y cómo sos vos realmente, porque por eso te van a elegir. No por tratar de impresionar. Solo sé vos mismo. Esto obviamente es durante la entrevista, pero cuando termine la entrevista, muchas veces es importante también mandar un mensaje al reclutador agradeciendo por el tiempo que se tomó en la entrevista y que vas a guardar las próximas novedades. Yo como reclutador les puedo decir que doy feedback tanto positivo o negativo o feedback de que vamos a continuar con el proceso de entrevistas o el proceso de selección o no vamos a continuar y le agradecemos por su postulación, pero muchas empresas no lo hacen. Así que si no te responden, si no te dan novedades, no está mal de una forma educada, si en 1 o 2 semanas no tuvieron contacto con vos, de preguntar cómo viene el proceso de selección, si te van a seguir tomando en cuenta, porque es para tranquilidad tuya. No tendría que pasar esto, todos los reclutadores tendrían que informar que el proceso de selección no continúa, eh, pero pasa y la verdad que es feo, sino porque el reclutador también fue candidato y sabe que desde cómo se siente el otro lado estar esperando una respuesta sobre algo tan importante como tu próximo trabajo. Así que el después de la entrevista, tanto mandar un mensaje de agradecimiento por la entrevista o preguntar cómo está o cómo continúa el proceso de selección, es algo que tienen que tenerlo en cuenta. Para cerrar este video y que no se me vaya tan largo, podemos profundizar en algunos aspectos más adelante si es que me lo piden, pero hay que tener en claro que si no llegas a quedar en el puesto de trabajo, no significa que la entrevista haya sido un fracaso. Es más, prepararte bien para una entrevista de trabajo no te garantiza el puesto, pero sí te asegura que cuando llegue la oportunidad vas a estar preparado, que eso es lo más importante. Además, cada entrevista, como yo haciendo estos videos, cada entrevista que pases te va a dar más confianza, más herramientas, vas a tener más feedback de cómo hacer mejor o cómo presentarte mejor, o hice esto bien, hice esto mal, qué puedo mejorar. Es todo un proceso. Yo justo esta semana haciendo entrevistas grupales, vino un chico de 19 años que
fue sumamente auténtico y en la entrevista dijo, miren, estoy un poco nervioso, es mi primera entrevista, nunca tuve una entrevista, nunca tuve una experiencia laboral, pero por más que quede o no, lo que quiero yo era atravesar este momento de que me da muchos nervios, de tener una entrevista, que me pregunten cosas, de contar mi historia y esa mentalidad de saber que quizás no va a quedar para el puesto, pero que quería pasar por esa experiencia, a mí me pareció increíble y es así como se deben afrontar esas situaciones. Obviamente, uno va a una entrevista de trabajo esperando quedar en el puesto, pero no quedar no significa un fracaso, sino que es un paso más que te acerca a esa oportunidad y a esa carrera laboral que vas a tener. Pero como conclusión, para una entrevista de trabajo y para todo, para la vida, para mientras estás trabajando, tenés que conocerte, tenés que preparar y contar tu historia y tenés que ser vos mismo. Siempre ser vos mismo, que eso no solo te va a dar más oportunidades, tanto laborales o profesionales o de vida, sino que te va a permitir ir por la vida mucho más tranquilo. Y acuérdate que no tenés que ser el mejor del mundo, solo tenés que ser vos, ser auténtico y conectar con las personas y demostrar el valor que tenés. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana con otro video, seguramente desarrollando y tratando de hacer crecer tu carrera laboral. Abrazo grande y cuídense.